Nuestro mundo necesita perdón. Todos necesitamos, ¿cuántas veces constantemente el perdón? Pero el perdón es gratuito o el perdón tiene condiciones. Vamos a tomar la Sagrada Escritura y vamos a encontrar en ella, en aquella parábola por excelencia del perdón, cuáles son las condiciones para ser perdonados. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Condición para ser perdonado, que está dentro de la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola, que es una obra maestra divina, donde se hace el recuento del camino del pecador para hundirse en el mal, pero también el camino del pecador para retornar a la casa del Padre. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dice al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre, ante ese pedido tan peligroso, ante ese pedido absurdo, ¿cómo que quiere la herencia si el padre está vivo? ¿Para qué quiere la herencia? ¿Qué vas a hacer con eso? Jurídicamente en aquel tiempo, la parte de la herencia que correspondía no era la mitad de la herencia, era una tercera parte en el caso de 2 hijos, una tercera parte a cada hijo, y con el padre quedaba la otra tercera parte para definir si se hacía caridad o quedaba con otros. Pero aquí ya el padre se muestra generoso. Le pide la herencia y el padre reparte y le da la mitad de la herencia. Y la consecuencia de ese pedido es el lógico. Él quiere la herencia para ser dueño de esa fortuna, para ser dueño de sí mismo. Partió ese hijo y se fue a tierras lejanas. El pecador quiere irse a una tierra distante, que es el pecado. No hay un lugar más lejano en el universo que el pecado, el lugar más lejano de Dios, porque corta la relación con aquel que está siempre próximo, mata a ese que está por la inhabitación de la gracia en el alma del bautizado. Se va a una tierra lejana y en esa tierra lejana dilapida la herencia. Gasta, mal gastada la herencia, en vicios, en pecados, en desórdenes. Y la consecuencia, cuando se gasta en el pecado, aquello que es la herencia que Dios nos dio, que es la salud, que son los dones, que es la inteligencia, que es la habilidad, que es la belleza, que cuántos dones que Dios nos dio y se gastan en el pecado. Cuando se malgasta aquella herencia generosa que nos da el Creador, la consecuencia es que se acaban los dones. Se agota aquello que recibimos. Es la ley del pecado, es la ley de la vida y es la ley de la misericordia, porque se tiene que acabar aquello que Dios dio para ver si ese pecador cae en sí. Se acaba la herencia y la consecuencia es que inmediatamente viene un hambre sobre aquella tierra. El pecado trae hambre, el pecado trae guerra, el pecado trae crisis sociales, el pecado trae soledad, trae abandono, trae miseria, consecuencia moral del pecado. Y allí, en el hambre, en la crisis, en la soledad, ese hijo, ¿qué hace? Se va a servir. Es la palabra que utiliza San Lucas. Servir es ser esclavo de un ciudadano extranjero, de un hombre malo, de un hombre vil, que se burla del pecador, imagen de Satanás. ¿Qué hace ese extranjero que se convierte en señor de ese hijo pródigo convertido en esclavo? Pues lo manda al peor de los oficios, a cuidar de los cerdos, a cuidar de los animales impuros para aquel tiempo, del animal que no se podía tocar sin estar contaminado. Era el trabajo más infamante, más degradante que podía tener un judío del tiempo de Jesucristo. Está allí lo que sucede con el pecador. Se hizo esclavo del demonio y el demonio humilla al pecador y lo degrada, porque él lo que quiere con el pecado no es la felicidad del pecador, es hacerlo su esclavo y degradarlo, humillarlo y después llevarlo hacia el infierno.
Allí cae el pecador. Está allí queriendo alimentarse con las algarrobas, con las bellotas de los puercos, y no se lo permitían. Ese alimento que es nada, ese alimento que es malsano, ese alimento que apenas llena sin alimentar, ni siquiera le es dado al pecador. Y cuando está en lo más bajo, cuando está en lo más humillante, cuando está en el peor abandono, solo allí cae en cuenta de lo que hizo. Imagen de todos los pecadores, imagen de cada uno de nosotros si siguiese la senda del pecado, o de alguien que por la misericordia de Dios escucha estas palabras y recuerda que ya comió las bellotas de los puercos. Y ahí nos da las condiciones, el divino pedagogo de cuál son los puntos fundamentales para ser perdonado. Aquí encontramos el tema de nuestra charla. 3 condiciones que da nuestro Señor Jesucristo en esta parábola Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11, las 3 condiciones para ese perdón. Cae en sí el pecador, el hijo pródigo, y dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tiene pan para saciarse con solo un gesto? Y yo estoy aquí, postrado en medio de este horror. ¿Qué haré? Me levantaré. Primer punto para ser perdonados: levantarse. Si estamos postrados en el vicio, tratemos de levantarnos. Si estamos postrados en la repetición consecutiva de maldades, levantémonos. ¿Y cómo levantarse? Alguien puede decir. Levantarse, sobre todo levantar las manos. A María, pidiéndole a ella que nos levante, que somos los hijos de Eva, que estamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, y el levantarse es ella la que nos levanta. Condición fundamental. Si seguimos postrados no hay perdón. Es indispensable levantarse. Segundo punto: iré a mi Padre. El levantarse es para colocarse en camino a la casa paterna, es decir, a los sacramentos, a la Iglesia Católica, al tribunal de la penitencia, al altar de la comunión, a recibir los sacramentos, a reatar mi vida sobrenatural, a reatar mi vida con el Padre. Levantarse y ponerse en camino, ir, las 2 condiciones primeras para el perdón. Y si nos levantamos, si nos ponemos en camino, ¿cómo responde el Padre? ¿Cómo responde aquel hombre, papá del hijo pródigo, en el Evangelio de San Lucas? El padre estaba aguardando, estaba mirando a lo lejos y lo vio. Tal vez ese padre que lo amaba tanto no lo había dejado solo y había mandado a alguien a espiar a ese hijo para protegerlo, y ya le habían avisado y él estaba preparando las condiciones para el retorno. Y cuando lo ve venir, ¿cómo venía ese hijo? Sucio, mal alimentado, desgreñado, la ropa absolutamente deshecha en harapos, oliendo a inmundicia de marrano. Ese hijo en esa condición, el padre corre a abrazarlo y a besarlo, lo cubre de besos y casi que no lo deja hablar, pero el hijo habla, y es la tercera condición fundamental para ser perdonados. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Él confiesa su pecado, él reconoce su maldad, él se coloca en su lugar. Y el padre casi que ni lo deja hablar, porque lo está cubriendo de besos y abrazándolo. Lo perdona sustancialmente con sus gestos. Es lo que hace Jesucristo cuando nos confesamos. Nos cubre de besos y de amor. Cuando el Padre nos dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la caricia de Jesús, es la ternura del Maestro que nos limpia de toda nuestra inmundicia del pecado. Si hemos pecado, sepamos que debemos levantarnos, debemos caminar, ir al Padre, y debemos reconocer nuestra culpa. Pensar que el ser perdonado es seguir pecando, es engañarse. Sin estas condiciones no hay perdón. El perdón viene de una actitud interna de la voluntad, del reconocimiento de nuestra maldad, ser engreído y continuar
en el pecado, no me quiero levantar, estoy aquí hundido en la porquería, no quiero ir al Padre, que Él venga a mí, que me acepte en medio de mis vicios y maldades. Es hablar como Satanás. Es lo que Satanás nunca conseguirá, el perdón, porque él no quiere ser perdonado. Él quisiera que Dios lo aceptara como es, malo como es, y Dios no puede aceptar el mal. Dios busca aquello que es consonante con Él. Aquello que consuena es el inocente o es el pecador arrepentido, que quiere volver a ese camino de integridad, a ese camino de la casa del Padre, donde hay leyes, donde hay normas, donde hay horarios, donde hay disciplina, donde hay comportamiento, donde hay caridad y donde hay respeto hacia los otros, pero sobre todo hacia el Padre. Nuestro mundo está hundido, peor que el hijo pródigo, en medio del barro y el estiércol de los cerdos. Y nuestro mundo no es perdonado porque no se ha levantado y no se ha puesto a camino. Pero tal vez está cercano el momento, porque ya muchos se dan cuenta que huele mal, que aquella textura asquerosa de los marranos y de la guamasa es asqueante, que aquel lodazal del crimen, del delito y de la corrupción es insoportable. Tal vez con eso el mundo empiece a levantarse, o por lo menos parte de ese mundo, y comience a ir hacia el Padre, sabiendo que si llega hasta allí, tiene que reconocer: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. El Señor perdone a ese mundo, lo lave, lo limpie a través de María Santísima, para restaurar todo lo que tiene que ser restaurado e implantar el reino de María. Salve María.